Abajo está contenido todo el trabajo de la auditoría, empezando con la información general de la compañía o los antecedentes. Entonces ahí vemos que nos dice que cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, lo primero que debemos hacer es buscar información acerca de la compañía. Después, por ejemplo, en la página web, que hoy en día toda empresa tiene una página web que es pública, entonces podemos nosotros entrar y revisar toda la información que esté ahí para ir conociendo de qué se trata. Por ejemplo, ahí encontramos información de quiénes son los directivos, encontramos qué es lo que vende, algunas veces podemos ver quiénes son sus clientes o quiénes son sus proveedores. Entonces, primero es buscar esa información ahí. Después nosotros ya hacemos la primera entrevista o ese acercamiento inicial con la empresa, una vez que fuimos contratados. Entonces ahí ya vamos a una entrevista inicial con el gerente general y hacemos esas preguntas importantes que necesitamos saber al inicio. Después viene lo que es un recorrido por las instalaciones de la compañía para ver cómo está estructurada, cuáles son los departamentos que la conforman, y todo esto que va transcurriendo dentro del proceso inicial, todo esto debe de quedar documentado en un papel de trabajo. Entonces vos vas a ir ahí resumiendo, fui a las instalaciones, entonces hice una entrevista, recorrí las instalaciones, todo esto tiene que quedar documentado. Después ya viene la parte de pedir documentos legales a la empresa, porque vos como auditor lo primero que debes hacer es confirmar que la empresa esté constituida legalmente en el país. Entonces, ¿qué le vas a pedir? La escritura de constitución social, le vas a pedir la inscripción como comerciante, los libros contables, el libro de actas, el libro de acciones, y toda esa parte que hace constar que la empresa, la cédula ROC, la inscripción en la alcaldía donde esté operando la empresa. Entonces, todos esos documentos legales, aquí nos dice extractos o copias. Por lo general, pedís una copia de todo este documento para dejarlo en un archivo y que constituya papeles de trabajo, es decir, que incluya dentro del proceso. Una vez que vos tenés toda esta información y vos confirmaste que la empresa está constituida legalmente, todo está bien, está legal ante la DGI, su trabajo en el seguro, toda esta información legal, entonces ya podés comenzar a hacer el trabajo de la auditoría. Aquí también nos lleva a que el auditor tiene que buscar información sobre la industria, el entorno económico, o sea, dónde se mueve hablando comercialmente la compañía, quiénes son sus competencias, si ha tenido problemas con la competencia, o sea, cómo se maneja en su ambiente la compañía. Todo eso lo puede averiguar el auditor. Después viene la parte de el proceso de planeación. En la planeación, el auditor, aquí podemos hacer que vamos a mandar un modelo, el próximo día lo vemos, el modelo de la planeación. Y aquí vamos a hacer una planeación global de la auditoría. Es decir, ya, por ejemplo, decíamos, si el auditor va a trabajar un mes, entonces, ¿cómo va a distribuir ese mes entre el personal que va a trabajar y las asignaciones para cada uno de ese personal? Entonces, unos días una persona va a trabajar en cuentas por cobrar, otro va a estar trabajando en inventario, y después cuando uno termine una área lo ubico en otra, y entonces esa planeación es distribuir el tiempo entre las personas que vos ya propusiste en la carta de oferta técnica. En la carta de oferta técnica vos ya dijiste, yo tengo un equipo de 3 personas, de 4, 5, y en la planeación es distribuir esas personas en las diferentes actividades o los procedimientos que vos necesitas para poder llevar a cabo esa auditoría. Y también está la planeación global y
los programas de auditoría, que los programas de auditoría ya los vimos y son los programas que están especializados para cada una de las cuentas que vamos a estudiar. Por eso hacíamos un programa de auditoría para efectivo, un programa de auditoría para clientes, un programa de auditoría para inventario, un programa de auditoría para activos fijos, un programa de auditoría para ingresos. O sea, para cada una de las cuentas que vos vas a estudiar, vos le haces un programa de auditoría. ¿Y qué vemos en el programa de auditoría? Vemos los procedimientos y por eso nos clasificaba en 3 etapas, inicial, intermedio y final. Y ahí que es planear, un programa de auditoría es planear los procedimientos de auditoría que vas a llevar a cabo en esa cuenta. Por eso hacemos aparte cada una de las cuentas. ¿Por qué? Porque no todas son iguales. Yo necesito llevar a cabo un tipo de procedimiento para el efectivo y otro tipo de procedimiento para inventario, por ejemplo. Entonces son diferentes procedimientos, por eso yo debo de hacerle un programa de auditoría especial para cada una de las cuentas que yo voy a revisar. Y todos esos programas de auditoría y esa planificación global forman parte de los papeles de trabajo de un auditor. Evidencia de la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y control interno. En esta parte inicial también tenemos lo que es evaluar el control interno. Y el control interno lo evaluamos por medio de los cuestionarios de control interno. Entonces, así como le hicimos un programa de auditoría a cada una de las cuentas que vamos a revisar, igualmente a cada una de esas áreas le vamos a hacer un cuestionario de control interno. Y un cuestionario de control interno son preguntas que realiza el auditor de forma anticipada que van en relación a saber si el control interno es fuerte o es débil en esa compañía. Entonces ahí, por medio de esas preguntas que vos ya las elaboras de acuerdo a tu experiencia y tu capacidad profesional, entonces ya van dirigidas a saber, ¿está bien o está mal? Y decimos siempre en auditoría que la forma de evaluar el control interno por medio de cuestionarios es una forma sencilla, es una forma muy utilizada y es una forma fácil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo preguntas cerradas y las preguntas y las respuestas afirmativas significan una fortaleza de control interno y una respuesta negativa significa una debilidad de control interno. Entonces es tan fácil evaluarla porque tantos sí o tantos no, eso me va a determinar, ¿está fuerte el control interno o está débil? Y esta parte decimos que es tan importante porque a mí me determina establecer, necesito más pruebas si está débil o necesito menos pruebas si está fuerte. Entonces, la evaluación de control interno siempre va a ser un eje fundamental en una auditoría y por eso es que en contabilidad, la carrera de contabilidad tiene aparte la clase de control interno como una materia, evaluarla en todo un cuatrimestre. ¿Por qué? Porque el control interno es muy importante para todos los tipos de auditoría, para la interna, para la externa, para la operacional. Entonces, este control interno es fundamental. Es una parte que no puede obviar ningún tipo de auditoría y por eso es su importancia. En la evidencia de evaluaciones de riesgos inherentes y de control, esta parte nos la va a dar el estudio del control interno, porque uno de los elementos del control interno es la evaluación de riesgo. Y es ver como auditor qué riesgos tiene esa compañía. Y una compañía puede tener diversos tipos de riesgos, como los riesgos inherentes que tienen que ver con la propia compañía. O sea, no vender o que mis ventas se bajen es un riesgo porque me quita liquidez, pero o que la competencia me gane o la competencia arrase con venta, ese es un riesgo inherente. Y los riesgos de control que tienen que ver meramente con riesgos dentro de la compañía, no por fuera, como es un riesgo inherente que tiene que ver con un riesgo fuera de la compañía o externo, sino el de control es un riesgo que se da dentro, por ejemplo, ¿por qué no me está funcionando o por qué tengo muchos errores en contabilidad? ¿Qué está pasando? Allí sería un riesgo de control.
Entonces aquí vemos que el auditor tiene que hacer una evaluación de los riesgos externos y de los riesgos internos que tiene una empresa. Para esto, en control interno nos manda a realizar una matriz de riesgo. En esa matriz de riesgo es evaluar toditos los riesgos que tiene la compañía y entonces ahí se van enumerando. A la par se le pone también una actividad de control, pero esa parte ya la van a ver en la materia de sistemas de control interno. Entonces ahí, pero lo que queremos dejar claro es que el auditor tiene que hacer una matriz de riesgo y esa matriz de riesgo es un papel de trabajo. Evidencia de consideración del auditor del trabajo de la auditoría interna. Siempre vamos a remarcar que cuando hay un auditor interno en una compañía es mucho mejor para el externo porque el auditor interno está realizando un tipo de auditoría, es decir, esa empresa ya está siendo revisada. Y entonces cuando llegue el auditor externo, ya digamos que el trabajo puede ser menor, porque no puede, sino que se va a reunir con el auditor interno y van a charlar, le va a pedir información el externo y con esa información ya es una base para el externo. Entonces, eso ahorra un poco el tiempo y el costo de la auditoría externa porque el auditor interno le facilita toda la información que él ya maneja al externo. Entonces ahí es fundamental. Sabemos que en nuestro país es muy poco el número de compañías que tienen auditores internos por cuestiones de salario y cuestiones de también no hay muchas personas especialistas en auditoría interna. Sabemos que empresas como los bancos, empresas grandes sí tienen un auditor interno en una compañía aquí en nuestro país. Pero vemos qué tan importante es que exista un auditor interno para el auditor externo porque ya tiene mucha información. El análisis de transacciones y balanzas tiene que ver ya con números y la parte inicial. Vemos que en MIA veíamos que a los balances iniciales les podemos hacer procedimientos analíticos, que es revisar tipo un análisis horizontal de finanzas. Podemos hacerle análisis de razones financieras y todo eso es papel de trabajo. Cada cosa que yo hago en auditoría es un papel de trabajo. Por eso decía que entre más papeles de trabajo tenga, eso demuestra que más actividades de auditoría hiciste y entonces te damos la confirmación para poder basar tu opinión y decir o poder dar una opinión negativa o una opinión positiva. Análisis de tendencia e índices importantes también en el caso de que nosotros tengamos información de la competencia o de compañías similares, entonces ahí el auditor va a estudiar a la compañía en base a una compañía de su mismo giro de negocio para saber cómo van ahí. No debe de haber mucha diferencia entre ambas. Evidencia de que el trabajo desempeñado por los auxiliares fue supervisado y revisado. Aquí, si nos vamos a una cédula de auditoría, vamos a ver que elaborado, revisado. Ahí siempre debe de estar en los papeles de trabajo esas dos firmas, de alguien que elaboró y alguien que revisó o supervisó. Entonces, eso siempre tiene que quedar ahí. Cada papel de trabajo debe de tener esas firmas. Una indicación sobre quién desempeñó los procedimientos de auditoría y cuándo fueron desempeñados. Siempre hay que ubicarle la fecha y la persona que lo elaboró. Así como la persona que lo supervisó en la capítulo anterior, quién los realizó. Por eso les digo. Y veíamos elaborado, revisado y la fecha en que se realizó ese papel de trabajo. Todo eso debe de contar. O sea, el formatito tiene que estar bien realizado para dejar constancia de todo esto. Detalle de procedimientos aplicados respecto de componentes cuyos estados financieros sean auditados por otro auditor. Ahí nos decían las NIAs, si ustedes se acuerdan, que es la clase que vimos anteriormente a esta, que nosotros podemos utilizar información de otro auditor, sobre todo cuando nos hablaba de componentes de sucursales, casa matriz, y también cuando podemos utilizar trabajo de un especialista en el caso de que nuestro equipo
no haya una persona especializada en un tema de esa empresa que nosotros estamos auditando, y entonces nosotros tenemos que recurrir a un auditor que no sea parte de nuestro equipo, especialista en ese tema. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar esa información. Siempre tiene que quedar detallado ahí y se debe de hablar con la compañía a la que estamos auditando. Pero en este caso, las mías nos facilitan y nos dicen que sí se puede hacer esto. Copia de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes, que es lo que estaba diciendo igual. Copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditorías, comunicados o discutidos con la empresa. En este caso, si vos dentro del transcurso de la auditoría ves que algo está pasando y obviamente necesitas más información que solo la administración puede saberla, en este caso podés pedir información, puedes hacer una carta, puedes hacer una nota, un correo electrónico, y todo esto debe de quedar como prueba, es decir, imprimir esas cartas, sacarle copias a la carta, o si es un correo electrónico, imprimirlo. Todo eso debe de formar parte de los papeles de trabajo de la auditoría. Cartas de representación recibidas de la entidad, donde te hagan hacer constar que sos la firma que realizas la auditoría y todos esos permisos que necesitas para poder llevar a tu personal a esa compañía y que se le dé acceso. Toda esa parte también forma parte de los papeles de trabajo. Las conclusiones alcanzadas por el auditor. Aquí ya vemos la parte de hallazgo, que es la parte ya cuando está finalizando el proceso de la auditoría. Y esos hallazgos van a ser todas esas errores, debilidades encontradas en tu trabajo de auditoría. Entonces vos vas a plasmar todos esos hallazgos en una cédula de hallazgo, y esa cédula corresponde a un papel de auditoría y digamos de los más importantes ya al final de la auditoría. Y por último, la copia de los estados financieros y el dictamen del auditor. Una vez que ya tenés todos tus hallazgos, esa cédula de hallazgo, entonces ya procedes a realizar el dictamen. ¿En base a qué? Si no hay muchos errores, ¿qué tipo de opinión vos vas a dar? Entonces ese tipo de opinión va a estar sustentada en esos hallazgos que vos encontraste, porque eso te va a determinar a vos dar una opinión limpia, una opinión negativa, una abstención de opinión o una opinión con salvedad. Dependiendo de lo que encontraste vos en esos hallazgos, dependiendo de eso va a ser tu tipo de opinión que vos vas a dar sobre los estados financieros de esa compañía. Aquí los tipos de archivos de trabajo los podemos clasificar como archivos de auditoría permanente, que son actualizados con nueva información de importancia que subsiste distinto de los archivos de auditoría periódica, que contienen información que se relaciona primordialmente a la auditoría de un único periodo. Entonces ahí tenemos los papeles de trabajo, su clasificación, y aquí nos lleva a clasificarla desde dos puntos de vista, que es por su uso y su contenido. Por su uso, de acuerdo a la utilización que se tengan los papeles de trabajo, de auditoría, se van a clasificar en archivo de auditoría y archivo continuo o permanente. El archivo de auditoría son los papeles para una sola auditoría. Se van a preparar en el transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por periodo de que se trata. Entonces el archivo de auditoría va a ser todos esos papeles de trabajo que se generan solo en este trabajo de auditoría, solo para este periodo. ¿Y cuáles van a ser eso? Los estados financieros del periodo sujeto a examen y el periodo anterior. Siempre decimos que la compañía nos va a proporcionar los estados financieros del año que nosotros vamos a revisar y los del año anterior para que nosotros hagamos los procedimientos analíticos. Entonces siempre vamos a tener esos dos estados financieros. Y esos son papeles de trabajo clasificados como archivos de auditoría porque son de ese periodo. Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen. Aquí vamos a hacer una hoja de trabajo parecida a la de contabilidad 2, donde nosotros tenemos los saldos iniciales,
que van a ser los datos proporcionados con la compañía, obviamente los estados financieros completos. Después vamos a tener los ajustes y reclasificaciones según lo que vayamos encontrando en el transcurso de la auditoría. Y por último, los saldos según auditoría, es decir, los saldos a los que nosotros llegamos como auditores una vez que incluimos los ajustes y las reclasificaciones. Entonces ahí va a ser una hoja de trabajo, la que vamos a estar trabajando más adelante, similar a lo que ya sabemos hacer en contabilidad, porque al final contabilidad, auditoría es hacer trabajo de contabilidad. Cédula sumaria de los rubros de los estados financieros. Entonces vamos a tener cédulas sumarias para los activos, cédula sumaria para los pasivos, cédula sumaria para el capital, cédula sumaria para ingresos y cédula sumaria para gasto. Ahí vamos a tener para cada uno de los grupos de los estados financieros una cédula sumaria. Después vamos a hacer las cédulas analíticas y las subanalíticas que se derivan de una cédula sumaria. Entonces ahí ya vimos el ejemplo de las cédulas del efectivo e hicimos una cédula analítica y una subanalítica. Entonces todas esas cédulas corresponden a archivos de la auditoría. Resultados de circularización, análisis de pruebas de auditoría practicadas y documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría. Después tenemos los archivos continuos. Estos archivos continuos son aquellos que se usan continuamente, siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en que se preparan, sino también en ejercicio futuro. Entonces, esa es la diferencia de los papeles de trabajo, los de la auditoría y los continuos. Los de la auditoría solo van a ser para el periodo en el que estamos auditando y los continuos van a ser utilizados en el futuro, no solo para este periodo. Y aquí, ¿qué tipo de papeles podemos ver? Como la historia de la compañía, lo que decía sobre, al inicio, sobre la escritura de constitución social, sobre pedir el RUC. Todos esos documentos de la compañía nos van a servir en esta auditoría y nos van a servir en el futuro. Van a hacer lo mismo porque la empresa no va a tener dos constituciones, dos RUC. Entonces son archivos continuos. Los contratos y los convenios a largo plazo que duran muchos años. Los sistemas y políticas contables, igual que van a perdurar durante toda la vida de la compañía. Los estados financieros de los últimos años, porque siempre nos van sirviendo de referencia, porque como decía, siempre tenemos dos estados financieros para comparar. El estado tributario que tiene que ver con lo que es materia fiscal, impuestos. Conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías, porque ya según las mías también sabemos que nosotros debemos de partir con el último informe para saber si en ese último año, ese último informe que está, hubieron hallazgos, hubieron recomendaciones, que si la empresa llevó a cabo esas recomendaciones, que si ajustó, que si no ajustó. Entonces esa información siempre la inicio, muy importante. Y hoja de trabajo de la última auditoría, igual. La recomendación debe de estar con las hojas de trabajo. Toda esta información la podemos seguir utilizando para ir confirmando todo esto, cómo ha avanzado la auditoría. En el futuro la podemos seguir usando. Ahora, por su contenido, los papeles tienen otra clasificación y ya tienen que ver con la parte de números. Si vemos aquí, que es lo que más vamos a estar trabajando cuando lleguemos a las clases presenciales. Por su contenido, los papeles se van a clasificar en hoja de trabajo, cédula sumaria, cédula analítica, que es lo que estaba explicando anteriormente. La hoja de trabajo es la tipo la balanza. Y lo que les decía es que esta parte ustedes ya saben hacer hojas de trabajo de la parte de contabilidad general. Entonces aquí es lo mismo. Si nos situamos en una hoja de trabajo con sus saldos iniciales, después los ajustes y por último van a ser los saldos según auditoría, lo que antes llamábamos saldo final en una hoja de trabajo normal. Entonces aquí la hoja de trabajo es hacer esta hoja misma y después formular los estados financieros
según la auditoría. Eso ya lo vamos a ver, sí, de forma práctica, con ejemplos. ¿Qué nos dice? La hoja de trabajo dice que contendrá los saldos del ejercicio anterior con el fin de hacer comparaciones. Se anotarán en estas hojas de trabajo los ajustes y reclasificaciones que resulten de la revisión para obtener en ella las cifras finales o de auditorías que son las referidas en el dictamen. Es lo que les estaba diciendo. Similar a una hoja de trabajo. Y cada rubro de las hojas de trabajo estará representado por una cédula sumaria. Por eso les decía, en cédula sumaria nosotros vamos a hacer una cédula sumaria de activo, una de pasivo, una de capital, una de ingreso, una de gasto. Aquí nos dice que las cédulas sumarias son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de la hoja de trabajo y sirven como nexo entre esta y las cédulas de análisis o de comprobación. ¿Por qué? Porque en la hoja de trabajo van a estar los dos estados financieros. Entonces, de esa hoja de trabajo, nosotros extraemos la cédula sumaria. ¿Por qué? Porque ahí está el activo, el pasivo, el capital, los ingresos y los gastos. Entonces, de ahí extraemos la cédula sumaria. Después tenemos las cédulas analíticas, se detallan los rubros contenidos en la cédula sumaria y contienen el análisis y la comprobación de los datos de esta última, desglosando los renglones o datos específicos con las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente. Entonces, todo va como se desagrega de otro. ¿Por qué? Porque tenemos la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo están completos los estados financieros. Después tenemos la cédula sumaria, que decíamos, una cédula sumaria del activo. Una cédula analítica va a ser una cuenta de una cédula sumaria. Si nosotros tenemos una cédula sumaria de los activos, nosotros podemos extraer cédulas analíticas de esa sumaria. Por ejemplo, efectivo. Cuando vemos efectivo, caja y banco. Entonces, la cédula analítica del efectivo va a incluir caja chica, caja y banco, como la que hacíamos en clase. Esa es una cédula analítica. ¿Y de dónde se extrae? Se extrae de una sumaria. Después tenemos las cédulas subanalíticas. Las subanalíticas no siempre van a existir cédulas subanalíticas. En algunas cuentas es que se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas para examinar otras cuentas que se desagregan de esta última. Tiene similitud con la analítica, pues son la mínima unidad de análisis y en ellas se deben obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y procedimientos de auditoría que se aplicaron. Entonces, ¿qué tenemos como ejemplo de una subanalítica? La que realizamos de banco. ¿Por qué? Porque en la cédula analítica, ¿qué estudiamos? El efectivo, caja chica, caja general y banco. Esa la estudiamos en la analítica, pero en la subanalítica estudiamos aparte banco. Y banco se desprende del efectivo. Entonces, ese ya es una subanalítica. Entonces, no todas las cuentas tienen subanalítica. Esta porque lleva muchas desagregaciones. ¿Por qué? Porque decíamos, tenemos la hoja de trabajo donde están los estados financieros. Después tenemos la cédula sumaria de todos los activos. De esa cédula sumaria de todos los activos, yo estudio en una cédula analítica el efectivo, que el efectivo está conformado por caja chica, caja y banco. Y además, yo estudio una cédula subanalítica de banco, donde yo voy a estudiar todas las cuentas bancarias que conforman esa cuenta de bancos. Entonces, a este ejemplo nos lleva a que yo tengo toda la cédula completa, pero hay cuentas que no requieren subanalítica, que tal vez solo lleguemos a realizar una cédula analítica y no una subanalítica porque ya no tiene más información, no hay subcuentas de esa cuenta. Entonces, las cédulas subanalíticas van a ser solo para esas cuentas particulares que se desglosan de una analítica y que necesitan pues estudiarla porque, por ejemplo, el banco está en la cédula analítica, pero yo necesito revisar cada una de las cuentas independientes del banco.
cuentas en BA, cuentas en Banpro, cuentas en Bancentro, cuentas en BDF. Entonces, eso me lleva a una subanalítica. Y por eso es que nos dice el mismo concepto que no todas, sino solo aquellas cuentas que se desagreguen. O sea, esas cuentas que tienen muchas desagregaciones son las que vamos a incluir dentro de una cédula subanalítica. Entonces, estos son los papeles de trabajo de una auditoría. Cada una de estas cédulas nosotros las vamos a ir haciendo poco a poco. Ya vimos, ya empezamos con las cédulas del efectivo y así vamos a ir viendo otras cédulas con pequeños ejemplos, porque al final tampoco tenemos una auditoría completa que sería extraordinario, pero ya sabemos que esas son informaciones confidenciales, entonces vamos a ir explicando de forma sencilla y ahí con ejemplos que, por ejemplo, los mismos profesores nos vamos haciendo de esa información. Pero, y así yo voy dando igual, porque en auditoría 2 yo doy un trabajo ahí de un libro, y en auditoría 3 yo doy otro trabajo que ya forma parte de mis recursos. Pero ahí, mientras tanto, vamos dando ejemplo de cómo realizar este tipo de cédulas, que son la parte fundamental de una auditoría y lo que va a determinarte a vos como auditor qué tan buen auditor sos o qué tanto estás aplicando las normas internacionales de auditoría. Ya sabemos que las firmas de auditores se basan en la imagen, en la reputación, y así es que van creciendo y van abarcando cada día más mercados y clientes. Entonces, todo depende de tu trabajo, de qué tipo de trabajo entregues vos como auditor. Y esta es una de las partes fundamentales. Y como decimos, la base de una auditoría va a estar conformada por todos los papeles de trabajo que se realicen, y vemos que los papeles de trabajo no solo son números, no solo son cédulas, también son documentos, también son trabajos realizados por el auditor de forma independiente. Todos los recursos que maneje el auditor y los debe dejar documentados de forma escrita constituyen sus papeles de trabajo. En la actividad de aprendizaje es súper sencillo. Solo son contestar, si es posible ustedes investiguen y refuerzan los conceptos de qué es una cédula sumaria, qué es una cédula analítica, qué es una cédula subanalítica. Después los mando a buscar en internet un modelo de cédula sumaria y explicar la forma y contenido. Entonces ahí ustedes investiguen, lo ponen el modelo aquí y explican lo que ustedes comprenden, qué significa esa cédula o qué significa cada cosa que ustedes ven ahí. Buscar también un modelo de una cédula analítica y explicar la forma y contenido de acuerdo a todo lo que hemos visto. O sea, yo por ejemplo, ustedes van a especificar, tiene la fecha, tiene quien la firma o tiene las marcas de auditoría. Esa parte quiero que ustedes me expliquen en forma y contenido qué es lo que ven en ese modelo que ustedes encontraron. Investigue cuál es la estructura de un papel de trabajo. Ahí también se pueden apoyar de acuerdo a las NIA. Y investigar cuál es la NIA que habla sobre los papeles de trabajo y un resumen de lo que dice la NIA. Porque aquí es lo importante es que el auditor demuestre y en todo su trabajo de auditoría él está usando las normas internacionales de auditoría. Porque decíamos cuando nosotros vimos la clase de NIA, que las NIA son las que te dan todos los procedimientos que vos necesitas llevar a cabo para hacer una auditoría. Por eso cuando nosotros hacemos una carta de oferta técnica y económica y una carta de compromiso, nosotros como auditor dejamos en claro nuestro trabajo se va a realizar de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Entonces, igual cuando nosotros finalizamos y damos un dictamen de auditoría, nosotros decimos, nuestro trabajo fue realizado de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Entonces, las NIA van a ser como la Biblia del auditor, porque ahí va a estar contenido todo lo que él debe de hacer. Y cada cosa que haga o que vayas haciendo, la vas haciendo porque la NIA lo dice. Entonces, las NIA hablan sobre los papeles de trabajo, obviamente. Si estamos haciendo papeles de trabajo es porque las NIA nos mandan a realizarlo. Entonces, ustedes aquí van a explicar que cuál es la NIA
y qué dice esa niña acerca de los papeles de trabajo, y como puede resultar extensa, entonces solo hacer un pequeño resumen de lo que dice sobre los papeles de trabajo. ¿Tenéis preguntas, Tomás? Tomás. Entonces hasta ahí vamos a llegar sobre los papeles de trabajo del día de hoy. Y el próximo día vamos a seguir haciendo la cédula. Vamos a hacer cédulas de cuentas por cobrar. Ahí ver una parte de todavía nos falta de las conciliaciones. Les voy a enseñar a hacer conciliaciones reales, a como las hacía yo en la empresa. Voy a llevar ahí unos ejemplos, una práctica para que ustedes aprendan a hacerla, y cerremos la parte del efectivo y continuar con las cédulas de las cuentas por cobrar. Entonces ahí vamos a hacer cartas de confirmación de saldo y hacer cédulas analíticas de cuentas por cobrar. En la parte pues siempre aprovechamos cuando vamos de forma presencial para hacer la parte práctica que tiene que ver con números y abordar estos temas más teóricos en la videoconferencia, en la parte virtual. Entonces de esa forma vamos a continuar la próxima semana, porque también les enseño cómo realizar conciliaciones. Ya vimos y ya reforzamos la parte de conciliaciones de libro, pero también enseñar la parte real de conciliaciones, cómo hacía yo las conciliaciones en la empresa o con los clientes que trabajaba. Y ahí vamos a ver esa parte, a reforzar esa parte y ver y continuar pues haciendo cédulas, porque como les decía, al final de las auditorías, ya del lado o de la 3, ya yo dejo trabajo de auditoría y los vamos haciendo de acuerdo a todo lo que hicimos en clase. Tampoco es hacer cosas que no se explicaron. Entonces, cada cosa que vamos haciendo aquí es porque al final se hace un laboratorio donde se incluye todo lo que vamos viendo, ya para demostrar todo lo aprendido durante las clases de auditoría 1, después en la 2 y luego en la 3 para finalizar de esa forma las auditorías. Hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Gracias por estar y nos vemos hasta el próximo miércoles de forma presencial. Buen día, Tomás.